ya estuviste aquí antes, sabes lo que esto es. Si es tu primera vez, bienvenido y bienvenida a Voces del Inconsciente, un espacio donde la psicología profunda, la filosofía, el misterio y la neurociencia convergen en algo que puedes escuchar mientras el mundo desaparece a tu alrededor. Todo lo que encontrarás aquí tiene nombre, autor y evidencia detrás. En 1979, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Princeton tomó una decisión que casi le cuesta la reputación. Decidió investigar científicamente si la mente humana puede influir en el mundo físico, más allá de los canales conocidos. No era un místico, no era un charlatán. Era uno de los ingenieros más respetados de Estados Unidos, en una de las universidades más prestigiosas del planeta, y durante 28 años su laboratorio midió algo que la ciencia todavía no sabe cómo explicar del todo. En esta oportunidad exploramos ese territorio, la telepatía en laboratorio. Los experimentos Ganzfeld, el proyecto Conciencia Global, y el caso más polémico de la psicología del siglo XXI. No vamos a decirte qué creer, vamos a contarte lo que midieron y lo que aún no pueden explicar. Ese espacio entre ambas cosas es el lugar más fascinante de la ciencia. El decano que investigó lo imposible. Robert Jahn tenía todo lo que una institución académica puede ofrecer. Era decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de Princeton, experto en propulsión aeroespacial, miembro de comités científicos de alto nivel. Y en 1979 tomó la decisión que sus colegas nunca le perdonarían del todo. Fundó el Princeton Engineering Anomalies Research Lab, conocido por sus siglas en inglés, PEAR. Su pregunta de investigación era simple y radical. ¿Puede la intención consciente de un ser humano influir en el comportamiento de dispositivos físicos generadores de eventos aleatorios? En otras palabras, ¿puede la mente doblar el azar? El dispositivo central era el REC, Random Event Generator, un generador electrónico de eventos aleatorios que funciona como una moneda lanzada millones de veces. Sin ninguna intervención, produce un 50% de caras y un 50% de cruces, con las variaciones estadísticas esperadas. Perfectamente aleatorio, perfectamente indiferente a cualquier intención humana. O eso era lo que la física indicaba. Los participantes del PEAR, personas ordinarias, no sujetos seleccionados por habilidades especiales, se sentaban frente al dispositivo e intentaban, solo con su intención mental, inclinar los resultados hacia más caras o más cruces, sin tocarlo, sin ningún mecanismo físico conocido. Durante 28 años, el PEAR realizó miles de experimentos con cientos de participantes, acumulando millones de ensayos. Los efectos observados eran pequeños, muy pequeños, entre un 0,1% y un 1% de desviación sobre el azar. Pero en el análisis estadístico de millones de datos acumulados, esa desviación resultaba consistente y significativa. El laboratorio cerró en 2007. La administración de Princeton lo describió como una fuente de incomodidad institucional. Jahn respondió con calma que la ciencia no avanza por comodidad. Sus archivos permanecen disponibles al público. Mientras Jahn investigaba la interacción mente-máquina en Princeton, en otro laboratorio de Nueva York, un investigador llamado Charles Honorton estaba diseñando algo completamente diferente. Honorton quería medir la telepatía, pero tenía un problema metodológico fundamental: cómo aislar una posible señal telepática del ruido constante de los sentidos. Su solución fue elegante y extraña a partes iguales. Tomó medias esferas translúcidas, literalmente mitades de pelotas de ping-pong, y las colocó sobre los ojos del participante receptor.
con una fuente de luz roja difusa detrás. Añadió ruido blanco o rosa en los auriculares. El efecto producido se llama Ganzfeld, en alemán, campo total o campo homogéneo. En este estado, el receptor no ve nada con forma ni escucha nada con significado. Los sentidos siguen activos, pero no reciben información procesable del exterior. Es un estado extraordinariamente parecido al umbral del sueño que exploramos en episodios anteriores. La mente, privada de estímulo externo, comienza a generar sus propias imágenes. La hipótesis de Norton era que en ese estado, una posible señal telepática, si existiera, tendría mucho menos competencia del ruido sensorial habitual. Sería más fácil de detectar. En otra habitación, completamente aislada, el emisor observaba una imagen o clip de video seleccionado al azar por computadora y concentraba toda su atención en transmitirlo mentalmente al receptor. Al finalizar el periodo de recepción, se le presentaban al receptor 4 estímulos: el objetivo real y 3 señuelos, y debía identificar cuál era el que el emisor había observado. Por azar puro, la probabilidad de acertar es del 25%. De los 88 experimentos Ganzfeld realizados entre 1974 y 2004, se registraron 1.008 aciertos en 3.145 intentos. Una tasa del 32%. 7 puntos porcentuales sobre el azar. Pequeño, sí, pero consistente a través de décadas, laboratorios y continentes. En 1982, Norton presentó su metaanálisis en la Asociación Parapsicológica. Sus conclusiones eran claras. Los datos representaban evidencia suficiente de percepción extrasensorial. Ray Hyman no estuvo de acuerdo. Hyman era psicólogo de la Universidad de Oregón, escéptico declarado, y uno de los críticos más rigurosos de la parapsicología. Analizó los mismos estudios de manera independiente y encontró fallas metodológicas en todos ellos. Problemas de aleatorización, posibles filtraciones sensoriales, documentación insuficiente. Desarrolló una taxonomía de 12 categorías de errores y encontró al menos uno en cada experimento. Lo que ocurrió a continuación es extraordinario en la historia de la ciencia. En lugar de polemizar públicamente, Hyman y Norton se sentaron juntos y acordaron un protocolo. En 1986 publicaron el Comunicado Conjunto, un documento que especificaba exactamente qué condiciones debían cumplirse en futuros experimentos para que los resultados fueran aceptables para ambos. Un escéptico y un defensor, diseñando juntos el experimento ideal. Ese nivel de rigor y buena fe es excepcional en cualquier campo de la ciencia. Norton incorporó todas las exigencias de Hyman en una versión completamente automatizada, el Auto-Ganzfeld. La selección del objetivo era realizada por computadora. El receptor no tenía contacto físico con ningún material. El proceso completo era registrado de manera automática. Entre 1983 y 1989, el Auto-Ganzfeld produjo 329 ensayos. La tasa de éxito fue del 34%. 2 puntos más que antes, con metodología más estricta. En 1994, Daryl Bem, psicólogo de Cornell University, analizó los datos del Auto-Ganzfeld junto a Norton y publicaron sus hallazgos en el Psychological Bulletin, una de las revistas de psicología de mayor impacto en el mundo. El artículo se llamó ¿Existe el PSI? Evidencia replicable de un proceso anómalo de transferencia de información. La comunidad científica tuvo que leerlo. No podía ignorarlo. Bem y Cornell, el artículo que sacudió la psicología. Daryl Bem tenía credenciales impecables,
psicólogo social de Cornell, investigador respetado, conocido por trabajos rigurosos y metodológicamente sólidos. En 2011 publicó en el Journal of Personality and Social Psychology, la revista de mayor impacto en psicología social, un artículo que reportaba 9 experimentos con evidencia de precognición, la capacidad de responder a estímulos antes de que ocurran. En uno de los experimentos, participantes veían una pantalla con 2 cortinas y debían adivinar detrás de cuál se ocultaba una imagen erótica, seleccionada al azar por computadora después de la respuesta. Los participantes acertaron el 53% de las veces. 2 puntos sobre el azar esperado. En el análisis de los 9 experimentos combinados, los resultados eran estadísticamente significativos. La comunidad científica reaccionó con escepticismo intenso. Múltiples equipos intentaron replicar los experimentos usando los mismos métodos y no encontraron evidencia de precognición. El caso Bem se convirtió en un catalizador inesperado, no del debate sobre parapsicología, sino de algo más profundo: la crisis de replicación en psicología. Si el artículo de Bem pasó el filtro de revisión por pares de una revista de élite con resultados falsos, ¿cuántos otros artículos en psicología habrían pasado el mismo filtro con los mismos problemas? El Open Science Collaboration publicó en 2015 en la revista Science un análisis de 100 estudios de psicología. Solo el 36% se replicaron con la misma significancia estadística. Bem no destruyó la psicología. Aceleró su proceso de autocorrección y la pregunta que planteó sigue sin respuesta definitiva. El proyecto Conciencia Global y el 11 de septiembre. En 1998, Roger Nelson, investigador del PR Lab, lanzó algo sin precedentes: una red mundial de generadores de eventos aleatorios. Más de 70 dispositivos distribuidos en laboratorios de todo el planeta, funcionando de manera continua, registrando sus datos en tiempo real hacia un servidor central en Princeton. La hipótesis: si la intención de una persona puede influir levemente en un generador aleatorio individual, ¿qué ocurriría cuando millones de personas dirigen su atención al mismo evento simultáneamente? El 11 de septiembre de 2001, los datos del proyecto Conciencia Global mostraron algo que los investigadores no esperaban: una desviación estadística significativa en la red de generadores aleatorios comenzó a registrarse 4 horas antes del primer impacto en las Torres Gemelas. Detente un momento en eso. Los propios investigadores son los primeros en señalar que este hallazgo no prueba nada sobre precognición colectiva. Los mecanismos son completamente desconocidos. La correlación no implica causalidad, y el efecto podría tener explicaciones metodológicas que aún no han sido descartadas, pero también señalan que la magnitud y el momento de la desviación son difíciles de descartar como puro ruido estadístico. El proyecto Conciencia Global continúa activo en 2026. Sus datos son públicos, su interpretación permanece abierta. Eso es exactamente lo que debería ocurrir con una pregunta que todavía no tiene respuesta. El inconsciente como receptor, la conexión con el canal. Hay algo en todos estos experimentos que conecta directamente con todo lo que hemos explorado en episodios anteriores. El estado Ganzfeld, aislamiento sensorial parcial, ruido blanco, ojos cerrados con luz difusa, produce un estado neurológico muy parecido al umbral hipnagógico que describimos en el episodio sobre las visiones al borde del sueño. La corteza prefrontal reduce su actividad analítica, las imágenes emergen espontáneamente, la mente deja de procesar el exterior
y comienza a procesar el interior. John Norton lo sabía. Sus primeras investigaciones antes del protocolo Ganzfeld las realizó precisamente estudiando la relación entre sueños y percepción extrasensorial en el Centro Médico Maimónides. La pregunta original no era ¿existe la telepatía?, sino ¿en qué estado de la mente sería más probable detectarla si existiera? La respuesta que el trabajo de John Norton sugería era en un estado muy parecido a este, al borde del sueño, con los sentidos reducidos, con el inconsciente en primer plano. Erickson no habría sorprendido con eso, ni LaBerge, ni Jung, que documentó durante décadas cómo en los sueños emergía material que la mente consciente nunca podría haber generado. La pregunta que los experimentos Ganzfeld plantean no es si la telepatía existe, es algo más profundo. ¿Qué capacidades de la mente permanecen invisibles porque el ruido de la vida cotidiana no nos permite detectarlas? Este es el momento en que muchos canales toman partido o afirman que la telepatía está probada y Princeton lo demostró, o descartan todo como pseudociencia y fraude. Ambas posiciones son más cómodas que la verdad. La verdad es más incómoda y más fascinante. Lo que los experimentos Ganzfeld muestran es un efecto pequeño, consistente a través de décadas y laboratorios independientes, que supera el azar de manera estadísticamente significativa en el análisis agregado, pero que no se replica de manera consistente en experimentos individuales y cuyos mecanismos son completamente desconocidos. Lo que el Pear Lab encontró es una desviación estadística en generadores aleatorios que correlaciona con la intención humana de manera pequeña pero persistente, cuya explicación física no existe dentro del marco científico actual. Lo que el proyecto Conciencia Global registró el 11 de septiembre de 2001 es una anomalía en datos de múltiples países cuya interpretación nadie ha podido cerrar de manera satisfactoria. Eso no prueba que la telepatía existe. Tampoco prueba que no existe. Prueba que hay algo en la relación entre conciencia y mundo físico que la ciencia todavía no comprende completamente, y que hay investigadores serios, con credenciales verificables, en instituciones reales, que han dedicado sus carreras a medirlo con rigor. Ese espacio de incertidumbre honesta es el lugar más interesante de la ciencia. Y es exactamente el territorio de este canal. Lo que viene a continuación no es una prueba de telepatía. Tampoco es un experimento destinado a convencerte de nada. Es algo mucho más interesante. Es una exploración, una oportunidad para observar lo que ocurre cuando el ruido del mundo disminuye y tu atención se dirige hacia el territorio menos conocido de todos, tu propia mente. Durante los próximos minutos no tendrás que esforzarte, no tendrás que imaginar nada, no tendrás que demostrar nada. Tu única tarea será observar. Busca una posición cómoda. Permite que los hombros desciendan. Afloja la mandíbula. Relaja los músculos alrededor de los ojos y ahora simplemente respira. No intentes respirar de una manera especial. Solo observa cómo el aire entra y cómo el aire sale. Con cada exhalación, imagina que el ruido mental pierde intensidad. Como si estuvieras alejándote lentamente de una ciudad llena de movimiento. Cada pensamiento que aparece es un automóvil que queda atrás. Cada preocupación es una luz que se vuelve más pequeña en la distancia. Y mientras continúas escuchando esta voz, algo interesante comienza a ocurrir. Tu atención deja de dirigirse hacia afuera
y empieza a orientarse hacia adentro. Observa la oscuridad detrás de tus párpados. Tal vez sea completamente negra. Tal vez tenga matices rojizos. Quizá aparezcan puntos luminosos. Quizá no aparezca nada. Todo es correcto. No existe una experiencia adecuada. No existe una experiencia equivocada. Solo existe aquello que está ocurriendo ahora. Imagina que tu mente es una habitación inmensa que ha permanecido iluminada durante años. Una habitación llena de voces, imágenes, obligaciones y recuerdos. Y ahora, lentamente comienzas a apagar algunas luces. No todas, solo las suficientes para descubrir detalles que normalmente pasan desapercibidos. Permite que el silencio crezca. Permite que el espacio interior se expanda. Mientras lo haces, es posible que aparezcan colores, sombras, formas, sensaciones. Tal vez surja el recuerdo de un lugar olvidado. Tal vez aparezca el rostro de alguien que no veías desde hace años. Tal vez escuches una palabra en tu imaginación. No intentes perseguir nada. Observa, como un científico observando un fenómeno raro, como un explorador entrando en una región desconocida. Ahora imagina que frente a ti existe una pantalla inmensa, vacía, silenciosa, esperando. No tienes que proyectar nada sobre ella, solo observar. Y mientras observas esa pantalla interior, permite que una pregunta permanezca suspendida en el aire. ¿Qué aparecería si dejara de intentar controlar la experiencia? No respondas. Solo deja que la pregunta exista. Durante unos instantes mantente receptivo, abierto, curioso, como si escucharas una conversación a través de una pared lejana. Quizás no llegue nada, quizás llegue algo inesperado, quizás aparezca una imagen absurda, quizás una emoción, quizás una sensación corporal, quizás una escena completa. Sea lo que sea, recíbelo sin juzgar. Porque incluso cuando parece no ocurrir nada, el cerebro continúa organizando información, asociando recuerdos y construyendo conexiones invisibles. Y ahora vamos a profundizar un poco más. Imagina que desciendes lentamente por una escalera de 10 peldaños. Con cada escalón te acercas más a un estado de observación tranquila. 10. Más relajado. 9. Más presente. 8. Más receptivo. 7. La mente consciente comienza a hacerse menos ruidosa. 6. La imaginación se vuelve más vívida. 5. Mitad del camino. 4. Cada sonido exterior te ayuda a profundizar. 3. Más calma. 2. Más espacio interior. 1. Y ahora simplemente observa. Permanece aquí. Si una imagen aparece, obsérvala. Si cambia, deja que cambie. Si desaparece, permite que desaparezca. No necesitas retener nada,
No necesitas entender nada, solo experimentar. Quizás dentro de unos minutos recuerdes algo importante. Quizás tengas una idea. Quizás descubras una emoción que había permanecido oculta. Quizás simplemente disfrutes de la sensación de tranquilidad. Todas las posibilidades son válidas. Antes de terminar, formula una intención sencilla, no una exigencia, no una expectativa, solo una intención. La intención de recordar mañana aquello que resulte significativo. La intención de observar con curiosidad. La intención de seguir explorando. Y ahora guarda mentalmente cualquier imagen, sensación o emoción que haya aparecido. No para demostrar fenómenos extraordinarios, sino para conocer mejor el funcionamiento de tu propia mente. Cuando realices este ejercicio nuevamente, mañana, dentro de una semana o dentro de un mes, compara tus experiencias. Observa qué se repite. Observa qué cambia. Observa qué patrones emergen. Porque algunas de las preguntas más interesantes de la conciencia no se responden en una sola noche. Se descubren lentamente. Experiencia tras experiencia. Observación tras observación. Y quizás ese sea el verdadero valor de este experimento. No descubrir algo sobre el universo, sino descubrir algo sobre ti.